Budismo en la práctica, o Baitori, hacer relucir las cualidades únicas. ¿Qué factores determinan nuestra forma de ser? ¿Cómo podemos transformar positivamente nuestra vida y desarrollar una sólida individualidad? En esta entrega de Budismo en la práctica abordamos estas preguntas a partir del principio budista o Baitori. No existen dos personas iguales en el universo. Todos los seres humanos somos diferentes y es natural que nos preguntemos acerca de nuestras propias cualidades. ¿Estamos a gusto con nuestra forma de ser? ¿Estos rasgos se encuentran definidos por la genética o dependen del entorno en el cual crecimos? Desde el punto de vista científico, hasta cierto alcance, la personalidad y la constitución física pueden ser determinados por factores genéticos. Pero este acontecimiento por sí solo puede llevarnos a pensar que nuestras propias características son obra del destino y que no podemos hacer nada para cambiarlas. Por otro lado, en la psicología, el desarrollo de la personalidad también es analizada de diferentes maneras. Sobre este tema, en una encuesta se le preguntó a un grupo de jóvenes qué significaba para ellos la individualidad. Las respuestas fueron muy variadas. Alguien que no tiene miedo de tener su propio estilo, más allá de lo que piensen los demás. Una persona interesante que se anima a hacer cosas osadas o insólitas. Alguien que se anima a ser él mismo. Otros opinaron que no tiene que ver con la apariencia, sino con una especie de cualidad o atractivo que transmite la persona. Pero ¿cómo descubrir ese potencial que nos hace únicos? Al igual que todos los seres crecen según sus propias características, la práctica budista tiene como propósito que cada persona cultive las profundas raíces de su potencial innato para construir una felicidad auténtica, fiel a sí misma y capaz de alentar a quienes la rodean. El valor yace en la diversidad. En el budismo, la palabra sociedad, en japonés, seiken, tiene también la connotación de diferente o distinto. En otras palabras, se trata de una agrupación de personas, cada una de las cuales posee características únicas y diferentes de las demás. Esta diversidad es valiosa en sí misma y se encuentra plasmada en el concepto budista o Baitori, basado en el principio de floración de los árboles frutales. Según este principio, cada ser viviente tiene su propia identidad, su función y propósito. Al igual que los árboles de cerezo, damasco, ciruelo y durazno, cada uno tiene sus propias características y florecen tal como son. Al respecto, el maestro Ikeda expresó: un cerezo es un cerezo, un durazno es un durazno. No hace falta que seamos todos cerezos. Así como cada árbol frutal es bello y florece con sus propias características, también nosotros debemos avanzar de una manera que nos resulte natural. Este es el propósito de nuestra práctica budista. Cada uno como ser humano es único e irreemplazable. Tal como un ciruelo que no pretende convertirse en cerezo y florece como es, de forma análoga, la individualidad es parte de nuestro mismísimo ser, algo que emana naturalmente de nuestra persona, nos demos cuenta o no. Y la vida no es otra cosa que el proceso de expresar y desarrollar ese potencial de la manera más plena posible. Cada persona es un mundo. Existen muchos factores que contribuyen a la formación de nuestra personalidad, características genéticas y hereditarias, el entorno familiar y las experiencias vividas durante el crecimiento. En este sentido, la perspectiva budista plantea todas ellas como manifestaciones del karma, es decir, la acumulación de acciones, palabras y pensamientos a lo largo de las existencias previas. De esta forma, cada persona posee tendencias y rasgos propios diferentes. Algunas son tímidas, otras se enfurecen con facilidad. Están quienes se reprimen o siempre están malhumoradas y quejándose. Podemos preguntarnos, ¿es posible cambiar nuestra personalidad mediante la fe? Al respecto, el maestro Ikeda escribió: podría decirse que la persona es como un río. Dentro de un cierto tramo, el ancho no varía. Del mismo modo, la esencia de una persona no cambia. Sin embargo, lo que sí puede variar es la calidad de la corriente. En otras palabras, lo que difiere es el contenido. La personalidad, es decir, el cómo es, no determina la felicidad o la desdicha de un individuo. Lo que importa es cómo ha transcurrido su existencia. El propósito del budismo y de la educación, así como de todos los esfuerzos que hacemos para progresar y desarrollarnos, apunta a mejorar esa esencia. Y en otra oportunidad señaló:
La fe nos permite contrarrestar los aspectos negativos de nuestra personalidad y extraer los aspectos positivos. El budismo enseña el modo en que cada uno de nosotros, tal como somos, del mismo modo en que el cerezo es cerezo y el ciruelo es ciruelo, el durazno es durazno y el damasco damasco, podemos obtener la felicidad extrayendo lo mejor de nuestra disposición y potencial innatos. Las personas que se enojan con rapidez son apasionadas por naturaleza y usualmente tienen un fuerte sentido de verdad y de justicia. Si se esfuerzan en la fe, ya no se enojarán por asuntos triviales, sino que dirigirán esa emoción hacia la lucha contra la corrupción y la injusticia. Los que son tímidos tienen la tendencia inherente a ser amables y a llevarse bien con los demás. La fe los ayudará a hacer surgir ese don. Este proceso se llama revolución humana. El esfuerzo hace resplandecer la vida. Si bien cada uno de nosotros es diferente, hay un rasgo que todos compartimos por igual: nuestro infinito potencial. Nichiren Daishonin escribió: la torre de los tesoros no son más que todos los seres vivientes, y todos los seres vivientes no son sino entidades completas de Nam-myoho Renge-kyo. Nuestra vida está originariamente dotada con el estado supremo y noble de la budeidad, como entidad de Nam-myoho Renge-kyo. Por lo tanto, en las enseñanzas budistas se la compara con una magnífica torre de tesoros incalculables. Y el Gohonzon, objeto de devoción frente al cual realizamos la práctica budista, representa un espejo impecable para reflejar y extraer el Nam-myoho Renge-kyo que yace en nuestro interior. Basados en esta perspectiva, no hay ninguna necesidad de compararnos con los demás. En cambio, deberíamos considerar hasta qué punto hemos crecido, observando cómo éramos tiempo atrás, mejorando cada día, hoy más que ayer, mañana más que hoy. La auténtica individualidad solo florece mediante este arduo esfuerzo en pos de nobles objetivos. Quienes dan lo mejor de sí mismos emprenden los mayores desafíos, sumando esfuerzo al esfuerzo, hacen brillar una auténtica individualidad en su vida. Y son capaces de respetar y apreciar la individualidad de quienes lo rodean. En ocasiones podemos sentir que no hay nada que nos destaque o solamente observamos nuestros propios defectos. En una oportunidad, el maestro Ikeda alentó de la siguiente manera a un joven que se sentía de esta forma: la genuina individualidad no es un rasgo superficial o notorio a simple vista. La individualidad, en el sentido más cabal del término, es sinónimo de integridad humana. Cuando nos mantenemos fieles a nosotros mismos, en medio de todas las circunstancias, nuestra individualidad va adquiriendo un brillo cada vez más intenso a medida que se fortalece. Es justamente en ese afán de no claudicar donde resplandece la individualidad. Quienes hacen a un lado sus propios intereses para entregarse de todo corazón al bienestar de quienes los rodean y se esfuerzan por la felicidad de otros seres humanos, el progreso de la sociedad y la propagación de la ley mística sin buscar un reconocimiento especial por sus acciones, son dueños de una individualidad excepcional. En este sentido, es importante recordar que el valor de cada individuo no está determinado por su posición económica, el reconocimiento de los demás o la capacidad intelectual. Son las propias convicciones y la sinceridad las que reflejan nuestro genuino valor como personas. Del mismo modo, tampoco es correcto juzgar a otros basados superficialmente en las apariencias. En cambio, debemos buscar y reconocer las virtudes de los demás a través de entonar Daimoku por la felicidad de quienes nos rodean. Conclusión: al igual que un árbol que crece poco a poco, las personas se desarrollan a través de un proceso constante de aprendizaje y esfuerzo, manteniéndose fieles a sí mismas y avanzando con paso firme. La entonación del Daimoku se puede comparar con las flores del cerezo, el ciruelo, el durazno y el damasco que abren sus pétalos hacia el sol o nutren la vasta tierra, dadora de vida con sus raíces. Cuando realizamos el gongyo y entonamos Nam-myoho Renge-kyo frente al Gohonzon, las tendencias positivas y negativas de nuestra vida empiezan a manifestar dos dignos atributos que poseen en forma intrínseca. Uno mismo siempre es el protagonista. En la medida en que la oración transforma positivamente el propio corazón, este cambio interior profundo e intangible que tiene lugar cuando realizamos la práctica budista no se agota en la propia persona, sino que se extiende a quienes forman parte de nuestro ambiente.
Tal como lo expresó el maestro Ikeda, lo que define nuestras vidas es la determinación interior. Quiero que sean grandes actores que interpreten la saga de una brillante victoria y que inspiren y brinden aliento a todos aquellos que están a su alrededor.